Seguramente este vídeo no tenga las visitas, ni la audiencia, ni se comparta lo que a mí me gustaría, pero creo que es importantísimo explicar lo que voy a explicar a continuación, y es por qué en Cataluña hubo delito de rebelión y por qué es gravísimo. A pesar de que en los medios de comunicación no se trate, porque a los políticos esto no les interese, ya que para ellos la solución en Cataluña es política, es decir, pactada. Pactar una vez más entre los políticos lo que a ellos no les pertenece. Nuestra riqueza cultural, nuestras señas de identidad como nación, como pueblo a nivel nacional y regional, y la lengua, etcétera, etcétera, eso no les pertenece y sin embargo llevan mercachifleando con eso durante los últimos 40 años, además para ello fracturando y dividiendo a la sociedad española. Y yo voy a explicar en este vídeo por qué sí hubo delito de rebelión. Debo advertir que este es un canal de divulgación y de análisis político y jurídico. Mis opiniones y mis preferencias quedan al margen. El criterio y la argumentación que yo voy a dar creo que cualquier persona la puede seguir, y lo que voy a exponer es algo que además en el propio juicio, y reconocido en muchos casos por los propios condenados, quedó como hechos probados. ¿Por qué hubo delito de rebelión? Bueno, vamos por partes. Primero, el delito de rebelión y de sedición están tipificados en España desde 1822, con el primer Código Penal. Y el delito de rebelión es especialmente grave, el de sedición también, pero por lo siguiente. En la esfera individual, los bienes jurídicos protegidos que tenemos los individuos más primarios son la vida y la libertad. Por eso, matar a alguien o secuestrarle o violarle es castigado con penas mucho más graves que, por ejemplo, robarle, porque la propiedad pues, no estaría a la misma altura que, por ejemplo, la vida. En la esfera colectiva, no individual, en la esfera colectiva, el delito de rebelión cumple la misma función: proteger un bien jurídico protegido primario para todos nosotros, como es la nación, la coexistencia en comunidad, que nos da carácter y sentido en nuestra vida día a día a nivel material, en nuestra cultura, en nuestra lengua, etcétera, etcétera. Proteger todo eso es lo que protege el delito de rebelión. Por eso tradicionalmente ha sido un delito contra el orden público, porque era un delito contra la nación. Sin embargo, en el 78 se cambia para que sea un delito contra el orden político, advirtiendo ya que en el futuro y en previsión puede haber problemas con el reparto que se hacía con el Estado de las Autonomías, porque uno quisiera más, uno quisiera menos, y luego pues el cupo vasco y no sé qué, y el 3%, y a eso hemos llegado. Pero vamos ya al medio de la cuestión. ¿Por qué hubo delito de rebelión? Según el artículo 472 del Código Penal, son reos del delito de rebelión los que se alzaren, los que se levantaren pública y violentamente con una de las finalidades que establece el artículo, y en el punto número 5 establece con la finalidad de declarar la independencia de una parte del territorio nacional, es decir, atentar contra el sujeto, contra la comunidad, contra la totalidad de la nación. Bien. En lo que dio vueltas el juicio muchas veces, a pesar, como digo, de haber quedado como hechos probados, es en el tema de la violencia, porque el alzamiento es evidente, el hecho de que fue público con el 1 de octubre para declarar posteriormente la independencia y un referéndum ilegal también es notorio. Pero la violencia, ahí es donde está la madre del cordero, y todos los magistrados y todas las defensas lo sabían, y por eso hicieron lo que hicieron y lo que vamos a ver a continuación. Primero, ¿qué es lo que sucedió? Por parte del Govern de la Generalitat de Cataluña se aprueban unas leyes de desconexión para declarar la independencia, no para fundar simplemente un Estado propio, sino para declarar, romper, como digo, el sujeto político, declarar la independencia de una parte del territorio nacional desde el Estado. Repito, ¿vale? Bien, se aprueban las leyes de desconexión y se convoca el 1 de octubre un referéndum para decidir si el pueblo catalán, si la gente que vive en la región de Cataluña quiere ser un sujeto político propio por primera vez en la historia. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resuelve que eso no puede ser, que va en contra no solamente del orden político, sino además del sujeto político, y lo declara ilegal y por lo tanto lo prohíbe, y le dice a la Generalitat que ponga los medios para impedirlo, o por lo menos que no lo lleve a cabo. A posteriori, el 28 de septiembre, se crea una reunión, o se convoca una reunión de la Generalitat de Cataluña. Y los integrantes, los presidentes, Puigdemont, vicepresidentes, etcétera, etcétera, deciden llevar a cabo y adelante ese referéndum. Vale. En esa reunión del 28 de septiembre, antes del 1 de octubre, los que estaban a cargo de los Mossos d'Esquadra, que era el conseller del Interior, Joaquim Forn, y Josep Lluís Trapero, el mayor de los Mossos d'Esquadra, estaban en esa reunión.
Si en esa reunión se acuerda ir adelante con el 1 de octubre, y sin embargo los órganos administrativos y políticos, que son el brazo sobre el cual se ejecuta y acciona luego el brazo armado en Cataluña, que son los Mossos d'Esquadra del Estado, el brazo armado del Estado en Cataluña, que son los Mossos d'Esquadra, deciden llevar adelante, por lo tanto, se crea una dicotomía. Los Mossos d'Esquadra son la fuerza coercitiva del Estado que por mandato judicial tiene que impedir el 1 de octubre, de acuerdo con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y sin embargo, en esa reunión, sus mandos acuerdan seguir adelante. Para que todo el mundo lo entienda y antes de desarrollar esto, para perfeccionar el delito de rebelión no hace falta que la violencia sea física o activa, es decir, no hace falta matar a alguien o golpearle o romper algo. La violencia existe, por la jurisprudencia, en su vis coactiva. Y además fue la razón por la cual se condenó por el 23 de febrero a Jaime Milans del Bosch y a Alfonso Armada por rebelión, porque la simple presencia de un cuerpo armado en la calle, como eran los tanques o los militares, ya perfeccionaba por la vis coactiva, porque una persona que está armada tiene coercitivamente la autoridad por las armas de obligar a otro. Cuando eso se hace públicamente y además con la finalidad de declarar la independencia de un territorio nacional, ahí se perfecciona simplemente con leer el artículo, el 472 del delito de rebelión. Y ahí es donde está el quid de la cuestión, el eje medular sobre el que dio vueltas el giro una y otra vez sobre el papel de los Mossos d'Esquadra el 1 de octubre. Porque los Mossos d'Esquadra, al igual que cualquier cuerpo de seguridad del Estado, son el monopolio legal de la violencia, porque llevan armamento. ¿De acuerdo? Entonces, si los Mossos d'Esquadra participaron por acción o por omisión en la preparación o permitieron sus mandos el 1 de octubre, de todas se perfecciona el uso de la violencia, porque es un cuerpo armado, es el monopolio legal de la violencia del Estado, en la participación y en la comisión de un acto ilegal como el 1 de octubre, además destinado a declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Es decir, punto por punto, todos los tipos del 432 del Código Penal, que es el delito de rebelión. Y esto se empezó a ver en la propia reunión del 28 de septiembre, cuando se decide seguir adelante por el 1 de octubre. No se puede entender que, por lo tanto, el responsable de ordenar a los Mossos desmantelar el 1 de octubre, que era Joaquín Forn, en esa reunión estuviera de acuerdo con seguir adelante con el 1 de octubre. Es una cosa que no se puede comprender. Y además que el propio 28 de septiembre, después de esa reunión, Joaquín Forn salió en la televisión diciendo lo siguiente. Farem que la gent pugui votar. Nosaltres tenim una policia que vol ser una policia normal, com totes les policies del món, i la funció de les policies no és decidir quan es pot votar i quan no es pot votar, sinó garantir que la gent pugui votar en plena llibertat i en plena seguretat. Aquesta és la feina que tenen atorgada les policies a tot el món i, per tant, també la policia de Catalunya. Es decir, el señor Joaquín Forn lo que viene a decir en esta comparecencia pública es que los Mossos d'Esquadra, el monopolio legal de la violencia, repito, en Cataluña, tenían orden y iban a participar para garantizar que el 1 de octubre, que tenía la finalidad de declarar la independencia, se llevara a cabo. Lo dice él mismo. A posteriori, en el juicio, dijo que eso no es así, que él dijo eso, pero que él había dado órdenes a los Mossos d'Esquadra de desmantelar el 1 de octubre. Y por eso el fiscal llega a preguntarle, como vamos a ver a continuación en el propio juicio, cómo es esto posible y de qué manera. Si en la reunión del día 28 se había llegado a la conclusión de no desconvocar el referéndum, ¿cómo es posible que los Mossos cumplieran con su función de llevarlo a cabo, cuando en esa no desconvocatoria estaba su opinión? Es lo mismo que les... ¿Cómo se puede entender que si usted, como dice ahora, para salvarse y que no se le condene el delito de rebelión, señor Ford, que por eso dijo lo que dijo, dio la orden a los Mossos de desmantelar el 1 de octubre, ¿cómo puede ser que eso fuera en una reunión donde usted acordó además seguir adelante con el 1 de octubre? He explicado antes, los Mossos iban a cumplir las órdenes, iban a cumplir el plan que presentaron en su momento a la Fiscalía, iban a cumplir el plan que conocía la magistrada y así se hizo. Que el gobierno... de desmantelar el 1 de octubre se está refiriendo, estuviera a favor de este referéndum y que lo defendiera políticamente como así hizo, son cuestiones diferentes.
O sea, es como si yo te digo, mira, porque aquí utiliza los términos el señor Ford de estaba a favor del referéndum. No, perdona, el gobierno de la Generalitat organizó y financió y pagó el propio referéndum. Es como si yo organizo algo y al mismo tiempo le digo a alguien que lo desmonte. Es imposible. Vamos a ver. Las funciones de Mossos d'Esquadra se cumplieron en todo momento y el impulso político que se hizo del referéndum por parte del gobierno de la Generalitat también es una realidad. Es decir, se hizo un impulso. Por parte del gobierno se dijo, bueno, sí, va, seguimos adelante, pero le damos la orden a los Mossos de desconvocar. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Ya no solamente eso, sino que además en la propia sentencia, y he puesto este fragmento porque me parece el más palmario, con las declaraciones previas del conseller Forn, diciendo que los Mossos iban a garantizar que se pudiera votar, repito, personas armadas. Pero en el transcurso del juicio se vio que los Mossos no solamente no habían actuado por omisión, no paralizando el 1 de octubre, sino que además habían participado, incluso había algunos Mossos y algunos agentes que habían acreditado y habían declarado que habían participado en el traslado de material siguiendo órdenes, y así queda acreditado en la propia sentencia, en la página 42, cuando se dice que los Mossos, que dependían administrativa y no solo políticamente del procesado señor Forn, no interfirieron en la emisión de votos más allá de alguna actuación aparente y en un mínimo número de centros, es decir, no actuaron para parar el procés. En algunos casos llegaron incluso a recoger, hacerse cargo y trasladar material, para el 1 de octubre, tíos con uniforme y con pistolas, ¿de acuerdo?, que les era entregado por los ciudadanos para que llevaron a cabo la gestión de las correspondientes mesas de votación. Bueno, pues esto es lo que perfecciona de todos el delito de rebelión. Que un cuerpo armado colaboró por acción y por omisión de la participación y realización del 1 de octubre, de un acto político del Estado que se sirvió de un brazo armado y el monopolio legal de la violencia del Estado para culminar una acción que tenía como la finalidad declarar la independencia del territorio nacional, tal y como dice el artículo 472. Y esto, quien lo quiera ver bien y quien no lo quiera bien, que no lo vea. Pero es un hecho y queda constatado como tal. Por lo tanto, hubo delito de rebelión y por lo tanto hubo una acción del Estado español, porque para quien no lo sepa, la Generalitat de Cataluña es Estado español, para sacar un beneficio político yendo en contra de la nación, y en este caso en la región de Cataluña, con un referéndum ilegal. Pero entonces, Rubén, os estaréis preguntando muchos, ¿por qué no se condenó por rebelión? Bueno, el Tribunal Supremo hizo algo... hizo muchas cosas peregrinas, como el tema de la ensoñación o como lo del tercer grado, que eso se hizo directamente por una orden política para que posteriormente pudieran salir a la calle a los 4 días, como han hecho, y ahora ya no digo nada del indulto, que os dejo aquí para que lo podáis ver, el vídeo que he hecho sobre el tema de los indultos. Sino que no se condenó por rebelión porque la explicación que dio el Supremo es que el señor Forn era una especie de coronel Stauffenberg en la Alemania nazi, en el complot contra Hitler, y disimulaba, como que engañaba a las tropas, ¿no?, haciéndoles creer que estaban desmontando un golpe cuando realmente lo que estaban haciendo era participar en él. Eso no se lo cree nadie. Nada más, esto era lo que yo quería explicar en este vídeo. Cualquiera lo puede comprobar, cualquiera lo puede ver. Yo seguiré defendiendo una España donde las siglas y donde la historia y donde la cultura y donde la lengua estén fuera de los políticos y fuera de la política y nos pertenezcan a los ciudadanos, pero eso no pasará hasta que no exista separación entre la legislación, entre el Ejecutivo y el Legislativo, y seamos los ciudadanos los que tengamos el boletín nacional de la nación y no el boletín oficial del Estado, es decir, hagamos nosotros las leyes y controlemos a los políticos. Aquí seguiré hasta entonces, espero que os haya parecido interesante el vídeo. Salud y libertad colectiva.